Saludos querida familia de luz, te pido que te suscribas aquí en el canal, actives la campanita y dejes tu like. Gratitud. Soy el Arcángel Miguel Amado. Mensaje del Arcángel Gabriel. Asistencia al planeta, rescate, llamamiento a las naves, cambio de polos, la nueva humanidad crística redimida. Saludos, amados. La energía en el planeta está muy intensa, el magma interno, todo busca por dónde salir. Toda energía y toda la fuerza del magma interno tiene que aflorar a través de los volcanes. Se activarán todos los volcanes a su máxima fuerza. La cercanía del sistema Némesis repotencia la energía entrante al planeta, activa todo. Todo está activado. Los terremotos, los sismos, como los llamen, se activarán y comenzará a sacudirse todo el planeta. El eje de la Tierra se inclinará. Hay naves especialmente diseñadas y preparadas para ese gran momento, para el gran momento en que todo tiemble, para el gran momento en que el planeta vaya a inclinar su eje y vaya a provocar una inversión de polos. En ese momento actuarán las grandes naves. Son 3 grandes naves en total que trabajarán en simultáneo para enderezar, y el eje se enderezará. El eje parará. La rotación de la Tierra parará para comenzar su giro en el sentido opuesto, en el sentido contrario. Y a partir de ese momento comenzará la nueva humanidad. No solo 3 días, es un tiempo, y a partir de entonces comienza la nueva etapa del planeta. Pero todo está preparado, todo está listo. Ya todos les hemos dicho en información que les hemos dado, pero no para que entren en miedo, no para que tengan temor, no, es para que estén alertas, atentos y preparados. Hay que estar preparados, siempre se lo decimos, hay que estar preparados todos. Yo soy el Arcángel Gabriel y vengo a anunciarles esto, a informarles esta situación. Ya será la fase final. Ya porque este sistema se encuentra muy cerca del Sol, cada vez su influencia en el planeta se hace mayor. Es todo un proceso magnético, eléctrico, de cargas. Toda esa carga incide, influye para que todo el planeta entre en este estado. Y todo esto ocurre cada fin de ciclo cósmico. Esto está coincidiendo y estamos aprovechando todo por instrucciones del Gran Padre, Madre Adonai, para hacer esta liberación, para que esta humanidad trascienda a otros niveles superiores de vibración y de frecuencia. Este momento es un ciclo que ya todo entrará en un proceso mucho más acelerado. Los llamo a todos a mantenerse tranquilos, en paz. Siempre Padre, Madre ha previsto asistencia para todos sus hijos. Así es que por eso no hay nada que temer, todos en confianza, en la confianza del poder supremo de este universo. Todos prepárense internamente. Los tiempos se aceleran porque el planeta está ingresando al tiempo del no tiempo. Cada vez se va difuminando la idea de la existencia del tiempo, porque ya el planeta está formando parte del tiempo universal, del no tiempo. Amados, nosotros a nivel de esta realidad hemos venido a asistirlos, a ayudarlos en lo que ustedes no pueden hacer por ustedes mismos. Ayuda interna les hemos dado, pero cada quien toma la gran decisión de avanzar o permanecer en el nivel que vinieron al planeta. Pero es esta la gran oportunidad que todos tienen en este gran momento que está por cerrarse. Esta gran oportunidad que se ha dado a todos para que avancen en sus procesos evolutivos personales como alma, como ser, como esencia divina del Padre Madre. Yo me despido. Somos los Arcángeles Gabriel y Esperanza. Estamos con ustedes, siempre acompañándolos, asistiéndolos. Madre Tierra, este gran planeta cambiará su estructura y su fisionomía para adecuarlo a la realidad que avanza. Todos tienen asistencia. Ya las naves de rescate para todos los hijos de la luz están preparadas y listas para el gran momento. Me despido con todo el amor. Yo soy Gabriel y Esperanza. Pregunta a Gabriel. Amado Gabriel, para el cambio de polos, ¿la humanidad será rescatada previamente o pasará con la humanidad sobre el planeta? Esto se dará después del rescate, porque la humanidad no soportaría ese gran movimiento. Después de la humanidad ser llevada a las naves, o mejor dicho, se hace el rescate en el justo momento. Esto es algo coordinado. Por eso todos están alertas y preparados. En el momento que esté en peligro la existencia, cual sea el acontecimiento que pase, primero se pondrá a salvo la humanidad crística.
Todos los hijos de la luz serán izados y esto ocurrirá. El cambio de polos ocurrirá posteriormente cuando veamos que el peligro sea eminente para la humanidad. Porque estamos hablando de cambio de ejes, pero magnético, no físico. Si hay alguna situación que ponga en peligro la existencia de la vida dentro del planeta, se elevan a las naves inmediatamente. Así es el plan. Hay que esperar que se den los acontecimientos completos, la secuencia en que todo se originará. Te comento esto porque es el plan, pero puede ser que tal vez la influencia no se dé, no resulte tan violenta para el planeta. Hemos estado trabajando todos los equipos. Es un gran proceso que hemos venido llevando desde tiempo atrás. Cada vez estamos monitoreando todo. Esto lo estamos llevando al mínimo detalle. Las naves que están allá están previendo la cercanía y la influencia a nivel de los polos magnéticos y el comportamiento de la parte eléctrica del planeta, estos dos sistemas interactuando y el sistema solar. Todos están influenciados porque el sistema pasa por ahí. Cada quien en sus procesos, en sus niveles. Todo lo tenemos monitoreado, no hay por qué preocuparse. Cada vez los estamos estabilizando y estamos haciendo trabajo sobre el magnetismo terrestre. Dado el momento que eso llegue, pero lo estamos alargando para aminorar el impacto, todo en el planeta sucederá. Ya todos les han hablado, ya todos leen sus mensajes, porque ustedes son los mensajeros divinos, son los mensajeros autorizados por Padre, Madre para dar información de forma íntegra, completa de todo el proceso. Los estaremos informando de cualquier cambio, en cualquier situación, cualquier adelanto. Esperemos que todo fluya como está destinado. Pero la realidad es que este planeta debe ascender, la humanidad debe ascender junto con los hijos, que la humanidad ha preparado el camino. Y ese es el plan de Padre Madre en liberar de toda esa fuerza y de todo el control que tenían esas fuerzas opositoras, como llama el Padre, al plan. Pronto todo esto será cosas del pasado, que de hecho así lo es, porque en dimensiones superiores este planeta ya es un planeta libre y la humanidad crística redimida en otras dimensiones. Es algo que no sé si lo puedan entender, pero así es. Aquí nos debatimos en esta realidad para hacer posible ese futuro que no es futuro, es a otros niveles vibracionales y frecuenciales en ubicación estelar que ustedes llaman líneas de tiempo, pero son otros niveles que se conjugan en el universo. Son otras realidades. Ahora sí me despido. Los amo. Yo soy el Arcángel Gabriel, que ustedes me llaman, pero yo soy Gabriel. A estos niveles soy un comandante estelar en todo lo que es mi área de acción y en todo lo que me sea posible asistirlos a toda la humanidad que amamos. Por eso estamos aquí. Los bendigo a todos, hijos del Padre, Madre Adonai. Mensaje canalizado por Emanuel y Pastora. Mensaje del comandante Brillón. Transmisión recibida por Charlie Walder. Saludos, soy el comandante Brillón del Comando Galáctico Astar. Gracias, embajador, por conectarse con nosotros. Estos son tiempos importantes en los que ustedes se encuentran actualmente. Una vez más venimos a ustedes desde la perspectiva de observadores de las actividades que se están desarrollando en su planeta. A medida que presenciamos los muchos cambios, se vuelve cada vez más evidente que la oscuridad no está dispuesta a soltar su control de manera voluntaria. Aunque muchos de ustedes que escuchan estos mensajes están activamente comprometidos en elevarse fuera del caos, también deben reconocer que el mundo tridimensional, que se está disolviendo gradualmente, está comenzando a contraatacar con intensidad. Somos testigos de que este escenario está empezando a escalar. Su resistencia es un esfuerzo calculado por parte de las fuerzas que prosperan con el control y el miedo para mantener su dominio sobre la humanidad, mientras los viejos paradigmas comienzan a desmoronarse. En estos momentos cruciales, muchas personas están despertando a la oscuridad omnipresente que continúa proyectando una sombra sobre sus sociedades. Este despertar es una realización colectiva de que la matriz de control, que durante mucho tiempo ha dictado las condiciones de existencia para las masas, está apretando su agarre, incluso cuando comienza a mostrar signos de debilidad. Ustedes reconocerán este endurecimiento como un ataque descarado e insidioso a sus derechos humanos fundamentales. En muchos lugares esto ya está ocurriendo. Es crucial comprender que esta lucha trasciende las fronteras.
no importa cuál sea su nacionalidad o en qué país residan actualmente. Aquellos entre ustedes que protestan pacíficamente por cualquier causa que resuene con su corazón tienen todo el derecho de hacerlo. Siempre que no amenace los derechos personales de otros, es su voz la que debe ser escuchada. Ustedes poseen el derecho divino del libre albedrío, un don que es inherente a su ser. Sin embargo, este derecho a menudo se entrega a aquellos que están en posiciones de autoridad, sus líderes, quienes luego invocan poder sobre ustedes y sistemáticamente despojan esos derechos otorgados por Dios, dejándolos divididos e impotentes. Aquí es donde un aspecto significativo de la intervención divina está a punto de manifestarse. Cuando ustedes, el pueblo, se encuentran amenazados por aquellos que afirman liderarlos, se vuelve imperativo que despierten a este engaño, la matriz de control de los gobernantes arcontes, y estalla el malestar y la guerra. Comprendan que estos resultados son a consecuencia directa de las acciones de aquellos que creen tener poder sobre ustedes. Ustedes, el pueblo, son meros peones en su juego, manipulados y maniobrados para servir a sus intereses. Ellos explotan sus emociones como colectivo, utilizando sus miedos, esperanzas y deseos para impulsar aún más sus agendas, llevándolos finalmente a aceptar su propia esclavitud sin siquiera darse cuenta. Es esencial comprender que este no es un movimiento positivo hacia el progreso o la unidad. Por mucho que deseen seguir a un líder o alinearse con las ideologías de su nación, nunca deben colocar esa lealtad por encima del bienestar de su propia familia o sus vecinos. Ustedes son el pueblo, ustedes son el colectivo humano que posee el poder de moldear su propio destino. No entreguen sus derechos voluntariamente. En cambio, manténganse firmes por sus libertades y defiendan lo que genuinamente creen, no lo que alguien más los ha condicionado a creer. Es hora de abrir bien los ojos a la miríada de engaños y traiciones que impregnan su mundo. Nada es como parece ser, y la verdad a menudo se encuentra oculta bajo capas de manipulación y desinformación. Recuerden, ustedes, los trabajadores de la luz, deben permanecer vigilantes y conscientes de las energías a su alrededor. Es vital enviar su luz al mundo para ayudar a frenar la agenda de la oscuridad. Solo se necesita la intención de hacerlo. Dejen que su luz brille intensamente como un faro de esperanza y resistencia contra las sombras que se acercan. Recuerden permanecer libres, porque en su libertad reside el poder de transformar no solo su propia vida, sino también la vida de quienes lo rodean. Juntos, como un colectivo unido, pueden forjar un camino hacia un futuro más brillante, uno que honre los derechos divinos otorgados a cada uno de ustedes. Estamos aquí y estamos al servicio de la luz. Mensaje del comandante Brillón del Comando Galáctico Astar. Se despide el Arcángel Miguel. Bendiciones cada uno de ustedes que escucho este hermoso mensaje.